fue el 11 de marzo de 1921. Nací, por supuesto, como nacen todos los niños, en un sanatorio, en un hospital, no me acuerdo dónde. Creo que fue puede ser en el asilo Unzué, que había en ese entonces una especie de hospital. Y en ese entonces vivíamos en la calle Rivadavia, 2560. Nació el 11 de marzo de 1921 y se van a vivir afuera en 1925. De ahí también es el primer documento de Astor. Y no pudimos descubrir la fecha exacta en que se fue, en que partió ese barco, ni acá ni en Nueva York. O sea que no sabemos en qué mes del año. Y nací en Mar del Plata y a los 2 años, mi papá, que era más loco que yo, agarró y se fue solo a Nueva York. ¿Cómo era Nonino? Además a Nueva York no iba en un jet, que tardaba 14 horas, en un barco que tardaba 14 días. Entonces se fue a Nueva York, se quedó una semana y volvió a buscar a mi mamá y a mí. Piazzolla en su infancia en New York es un atorrante, como un atorrante de aquí de Mataderos o de Villa Lugano o del Barrio Norte. Todos los pibes argentinos son rebeldes, bravos. Más todavía, porque él vive en un barrio, como cuenta en sus memorias, vive en un barrio donde estaban asentadas las familias de las mafias italianas, judías, irlandesas, un barrio bravo donde los chicos copiaban a sus padres, pero en lugar de agarrarse a tiros se agarraban a trompadas. Sacabutiello, ¿quién era? Scabutiello. Scabutiello. Scabutiello era un siciliano, era el patrón de mi papá, que era un gángster. Era un gángster siciliano, por supuesto. Y mi papá trabajó casi 14 años para él. Es un Piazzolla de paz inglés, de robar una armónica en Macy's y lo agarran y sale corriendo. Aparte Piazzolla tiene, para completar la idea del personaje, un defecto físico de nacimiento. Astor nació con un problema en su pie, que se llama piebo, y él tenía un cierto complejo con ese pie, tuvo varias operaciones, no podía soportar que le dijera rengo. Astor caminaba con cierta renguera, que él trataba de disimular. Fue un acicate para él, hacía cosas que no hacía normalmente un chico con ese problema físico. En Nueva York era bastante surrealista en ese momento, porque mi papá trabajaba para un gángster, mi mamá trabajaba aparte. Mi papá, peluquero, por supuesto. Mi mamá, peluquera, en casa. Para mujeres. Para las mujeres de los gángsters. Claro. Bueno, la mitad eran judíos y la mitad italianos. Sí. Entonces, de lunes a jueves venían las judías a atender, que eran las que daban mejores propinas a mí, que yo le iba a comprar perfumes y todo, ¿no? Las italianas eran bastante marretas. Entonces, la segunda mitad venían las italianas, para no encontrarse. Porque nada más estabas en la segunda avenida y la calle 9, en Nueva York. Y acá estaban los italianos y de este lado estaban los judíos, así que era terrible. Y ahí fue creando una personalidad muy rebelde. No, te insisto, es lo que es, porque no es un chico común, tragalibros, atildado, de salir a la puerta, no. Además yo iba a un colegio, me echaron de 1, 2, 3, de 3 colegios me echaron. ¿Por qué te echaban? No sé, loco. Sí, yo siempre fui medio loco. Entonces hacía lío en el colegio, todo, ¿no? Y al final, para curarme, me metieron en un colegio de curas, María Auxiliatrice, que es un colegio italoamericano de Don Bosco, y ahí aprendí las peores cosas de mi vida. Historia. ¿Querés escuchar la primera? Quiero. El primer tema que yo toqué en mi vida. Sí. Una ranchera. Este fue el primer tema. Después empecé a tocar clásico, empecé a tocar Gershwin, toqué Bach, toqué Mendelssohn, Beethoven y tocaba Dama Sofisticada de Ellington. Siempre estuvo yendo hacia el jazz. Desde chico, viviendo en Nueva York, escuchó blues, ragtime, jazz en el 58 y 59. Observó el fenómeno del cool jazz, que era un poco, si transmitimos el término cool, lo transferimos a la Argentina y lo traducimos. Digamos que los tangueros tradicionales han visto o sentido a la música de Piazzolla como fría, que es la traducción de cool, frío. En realidad no es fría, es muy apasionada, pasa por todo el repertorio emocional humano.
Dáquila fue mi primer maestro, el que me enseñó el bandoneón, la técnica. Después el bandoneón lo estudié solo y, como te conté en el otro bloque, empecé a estudiar clásico y después estaba Andrés Dáquila, Terry Tucci, argentinos también. Terry Tucci, un gran músico, fue el que le hizo todos los arreglos del último disco de Gardel. Él fue maestro mío también y después seguí para adelante cambiando maestros, tratando siempre de hacer cosas nuevas. No sé, creo que hay muy pocos padres hoy que hubieran hecho todo lo que hizo él, los esfuerzos para que yo estudiara. A mí no me mandó a ningún psicoanalista, me daba unas viabas impresionantes y así aprendí a tocar. ¿Qué es psicoanalista? Y yo no aprendí y ahora adoro la música gracias a él. Hoy, Astor Piazzolla, capítulo 1. El barrio latino, gente de nuestra raza, lírica y apasionada, visionarios que vinieron a conquistar la gran ciudad y que sueñan en volver. Como nosotros, ¿quién nos diera nuestra patria chica? Tus mañanitas provincianas, tu puente Alsina, la celosa melancolía de nuestras criollitas. También ellos sueñan así, son nostalgias de golondrinas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. El padre de Astor, Vicente Piazzolla, realizaba tallas en madera. Una tarde de 1934 lo llamó a su pequeño hijo y le dijo: le vas a llevar esto a un cantor argentino que está en Nueva York. Ese día fue su primer encuentro con Carlos Gardel. Mi papá tallaba en madera, hacía así como un divertimento, los sábados y domingos no descansaba, tallaba, hacía unos gauchos tocando la guitarra y otros tocando el bandoneón. Hizo un gaucho tocando la guitarra, lo talló un grande así, yo se lo llevé a Gardel, a los departamentos, no lo conocía Gardel por supuesto, mi papá tampoco, y simplemente averigüé por Tucci, fui al hotel, unos departamentos, no era hotel, el departamento de Bellas Artes en la calle 48 en Nueva York, el piso 18, y entro en el hotel y entraba un señor pelado, alto, con 2 botellas de leche en la mano. Yo le digo, please, 18th floor. El otro, nada. Por favor, yo hablaba muy mal español, además, te digo. Dice, usted ir, parecía Tarzano, usted ir piso 18, ¿no? Una cosa así. Era Alberto Castellano. Entonces cuando dice, uy, me olvidé la llave, no puedo entrar. Dice, haceme un favor, pibe, pasá por el escape de incendio, que está la ventana abierta del dormitorio, abrís la ventana, entrás, lo despertás a Gardel, entonces en vez de despertarlo a Gardel lo despierto a Lepera. Eran 2 que estaban.
que estaban durmiendo. Entonces el otro tenía muy mal humor, además. Todo reconocido por todos que tenía muy mal humor. Entonces entro y lo despierto a Lepera. No me moleste, esa es una cosa así. Qué barbaridad este Gardel. Gardel, ese es Gardel. Entonces lo despierto a Gardel y dice Gardel muy amablemente, ¿qué pasa? Hay un señor, se olvidó la llave, por favor. Y Gardel se levantó, abrió la puerta y entró Alberto Castellano con las 2 botellas de leche. Ahí hicimos nos conocimos. Bueno, disculpa el recibimiento entonces. Vos sabés que Alfredo es un poco impulsivo. Yo no quise molestar, maestro. Solo quería traerle este regalo que mi padre hizo para usted. Pero qué atención, gracias. Nosotros somos argentinos y vivimos hace algunos años aquí, en New York. ¡Qué sorpresa! Así que sos argentino, pero sentate, che. Y decime, ¿te gusta la música? Sí, estudio algo de música y toco el bandoneón. ¿El bandoneón? Mira vos el pibe, ¿eh? Me preparó el desayuno amabilísimo. Lo mandó otra vez Alberto Castellano a comprar, me acuerdo siempre porque fue a comprar una especie de budín inglés. Lo trajo para tomar el café con leche, hizo un café con leche, preparó, comimos budín inglés y allí fue donde me regaló las 2 fotografías, una para mí y otra para mi padre, que una se la regalé a un amigo mío, el doctor Víctor Sazón, que lo tiene, y la otra la tengo yo, por supuesto. Tenías 13 años. Bueno, sí, ahí Gardel directamente se quiso morir porque hacía bastante que faltaba de Buenos Aires, que me escuchó hablar en mi castellano, que era bastante precario y todo, pero cuando le dije que tocaba el bandoneón, ahí se armó total. Ahí se armó todo. Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película, Lidia Mequeras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York. Muy pocos, por supuesto, en 1934. Y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos, que toqué yo solo el bandoneón. Pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy, con Gardel me caigo muerto de, no sé, de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar, viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel y cuando terminé de tocar, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, dice, pero los tangos pareces un gallego. Incluso cuando conoció a Gardel en Nueva York, le dijo, bueno, vos tocas el bandoneón, pero lo tocas como un gallego. Que me imagino que habrá sido una crítica con palabras suaves, porque no es un elogio, ¿no? Y esa frase lo persiguió toda su vida, hasta convertirlo algún día en el más grande bandoneonista de la historia. Él no sentía el tango, sentía el jazz, el ragtime, el tap dance y bueno, no, para él el tango no quería decir mucho. En el año 1936, la familia Piazzolla regresa a la Argentina
y se instala nuevamente en Mar del Plata. Un año después, Astor viajará a Buenos Aires y se quedará definitivamente. Había tocado toda música clásica en el bandoneón. O sea, pocos tangos. Los primeros tangos que toqué, lo toqué con Carlos Gardel en Nueva York. Y después, la furia total del flechazo me agarra en Mar del Plata cuando empiezo a escuchar por radio las buenas orquestas de Buenos Aires. Empecé a escuchar la orquesta de Elvino Bardaro, el sexteto donde tocaba Troilo. Porque Astor, de muy chico, antes de entrar con Troilo, iba a ver el sexteto Bardaro, que era un sexteto que tenía un impacto enorme entre el público, entre los músicos. No iba público a verlo, eran los músicos que un rato antes de ir a tocar con sus orquestas iban a Germinal a escuchar el sexteto Bardaro, ¿no? Pues fíjate cómo se escribe la historia. Ahí está sentado, en la primera fila del café, un chico recién llegado de Mar del Plata. Cuando él viene de los Estados Unidos en el año 38, tenía 17 años, le escribe a Elvino Bardaro una carta que me la regaló Bardaro a mí. Piazzolla hablaba mal castellano, porque estaba acostumbrado a hablar inglés afuera, en Estados Unidos. Y le dice, estimado maestro, yo soy bandoneonista, pero usted es violinista, y me encanta cómo toca el violín. Lo escuchaba con el sexteto de Elvino Bardaro. Mirá dónde apuntaba Piazzolla, que venía recién de los Estados Unidos, a dónde apuntaba de entrada. No apuntó ni a Firpo, ni a... No, apuntó a Bardaro. Algo lo llevaba a los mejores lugares, algo lo lleva a la orquesta de Troilo, ¿no? Pues fíjate cómo entra. Tocó algunos días, meses con Lauro y algún otro músico, pero digamos, así como le tocó, le acarició la cara a Gardel, veía a Bardaro, ¿no? Después toca con Troilo, que fue, digamos, es como tocar en el Colón del tango, digamos, ¿no?